Queridos hermanos, reciban un fraterno y cordial saludo de bienvenida en el inicio de esta Eucaristía. Otro domingo nos reunimos con todos ustedes en sus hogares, en el nombre del Señor Jesús, para celebrar comunitariamente y en familia el banquete de la esperanza, del amor y de la fe. Nos disponemos a celebrar con alegría, poniéndonos todos en las manos de Jesús. Recibimos al sacerdote cantando el número 192. María nos reúne en el nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor que reconforta el alma. Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sacramentado, el cuerpo del Señor Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Bienvenidos hermanos, vamos a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón al Señor con humildad para dejar que Él nos revista de su amor, el perdón y la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tú que has venido a buscar lo que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos por el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora sí, vamos a alabar al Señor cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te
Señor, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, Dios exige a sus seguidores una respuesta clara y decidida. San Pablo nos da una lección del respeto conyugal. Compara el amor de los esposos con el amor que Cristo tiene por su iglesia. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos le presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elíjanlo hoy a quien quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan, y a mi familia serviremos al Señor. El Señor respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y al que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que confía en Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que confía en Él. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el que confía en Él. Proclamad la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, me respondió, me libró de todas mis angustias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que confía en Él. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que confía en Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros, por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia,
que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy termina el Evangelio de Juan. Llama la atención este Evangelio, pues se produce una fractura, una ruptura entre Cristo y sus discípulos. Ellos se enfrentan a la opción: abandonar o seguir a Jesús. De pie cantamos el Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: qué duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué va a pasar entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero entre ustedes hay algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a entregar. Y entonces Jesús agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos que este es uno de los textos del Evangelio de Juan con el que va finalizando este capítulo sobre el tema del pan de vida. Estaba buscando los evangelios anteriores
nosotros recordamos este diálogo que Jesús viene teniendo con los discípulos, que se da en realidad a partir de aquel encuentro en el que se produce el milagro de la multiplicación de los panes. Sin embargo, después Jesús los invita a buscar otro alimento, ¿no? Y a no interesarse solamente por lo material o lo corporal, hasta que finalmente, en el texto del domingo pasado, Jesús ya les dice abiertamente a los discípulos, no solo a los apóstoles, caigamos en la cuenta que los apóstoles eran 12 y los discípulos no sabemos bien, pero se habla de 72 en una oportunidad y tal vez mucho más que eso, ¿no? O sea, está hablando en este momento a un grupo bastante numeroso de sus seguidores, de entre los cuales distinguimos apóstoles de discípulos. Les hablaba a todos en general. Entonces decíamos que finalmente Jesús le dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y ahí se empiezan a complicar las cosas. Porque cuando Jesús le dice: les aseguro que si no comen de mi cuerpo y no beben de mi sangre, no podrán participar de la vida eterna, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Jesús, yo lo resucitaré, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y decíamos que con estas enseñanzas y estas afirmaciones que son muy claras y contundentes de parte de Jesús, se empiezan a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque ya a muchos esto no les gustó, no lo entendían, o por lo menos se resistían a aceptar de Jesús esto. Es decir, acá se estaba dando una transformación en la propuesta de Jesús muy fuerte, inédita, única. Nunca antes alguien les había dicho: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Nunca los profetas les había dicho, ninguno de todos los profetas que habían tenido había dicho semejante cosa. El que come de este pan vivirá para siempre. Todos prometieron el cielo y la vida eterna. No, prometieron, pero Jesús la da. Jesús dice: yo la doy, yo les aseguro. Ahora, Él es el que garantiza y asegura la posibilidad de alcanzar la salvación y la vida eterna para siempre junto a Dios. Nadie antes pudo haber dicho esto. No tenía la autoridad para hacerlo, por supuesto. No es que no lo hayan dicho porque no quisieron los profetas en el Antiguo Testamento. Eran enviados de Dios, eran mensajeros de Dios, pero no eran Dios. Jesús es enviado de Dios, pero además es Dios. Es el Hijo de Dios. Y por eso Él habla en la persona del Padre, ¿no? Y esta enseñanza así tan directa. Bueno, ¿cuál fue la respuesta que aquí está sucinta en 1, 2, 3 expresiones que nos trae el evangelista Juan? La respuesta de los discípulos fue: qué duro que es este lenguaje, ¿no? Qué dura que es esta enseñanza, qué difícil que es. Más aún dice: ¿y quién puede seguir escuchándolo? ¿Quién puede llegar a seguir? Vámonos de acá. Es decir, Jesús se encuentra en una situación, una encrucijada donde evidentemente los apóstoles, los discípulos, la audiencia que tenía, tomó una determinación, una decisión que casi que no había términos medios, ¿no? O seguimos o lo dejamos. En la vida de fe y también la vida nuestra como cristianos, a veces hay circunstancias que nos pueden llevar a un brete así, ¿no? A una circunstancia así muy particular, donde uno pueda llegar a replantearse todo y decir: ¿pero será esto así? ¿Valdrá la pena seguir? ¿No? Esto que va tan de contrapelo, que no se entiende, que eso le pasó a la gente, ¿no?
Yo no concluiría fácilmente con que la gente no tenía fe o que no eran fieles a Jesús. La verdad que era un momento difícil, ¿no? Entonces, yo sería, me parece, respetuoso frente a esta decisión, como tiene que ser uno frente a las situaciones difíciles de la vida de fe de las personas. Cuando un padre o una madre termina enojándose con Dios porque perdió un hijo, ¿qué puede decir uno? Uno puede escuchar, sí, pacientemente, pero hay que ser muy respetuoso, porque hay que estar en ese lugar. Y en todo caso, estar a una distancia tal como para que entienda que se lo está acompañando, y que si en algún momento puede pegar la vuelta, darle una mano, eso sí, pero nunca de ninguna manera condenar, ¿no? Bueno, así como aquel otro que también frente a una circunstancia así, lo sacude, lo cimbronea, pero finalmente reacciona a favor de su fe y de Dios, ¿no? Y decide permanecer fiel, a pesar de que también se pregunta qué duro que es este lenguaje, o digámoslo de otra manera, qué dura que es la vida, qué difícil que es este momento que me ha tocado. Algunos dicen, ¿qué prueba me ha dado Dios? ¿Quién puede seguir a un Dios así? Así se pregunta, esto se pregunta la gente. Bueno, parece que algunos lo dejaron a Jesús, muchos de estos después volvieron. Muchos volvieron después. Fue como una renuncia momentánea, pero cuando volvieron a su casa, en realidad se dieron cuenta que la vida es más dura y más difícil cuando estamos sin Dios. A veces explicar las circunstancias de la vida aún teniéndolo a Dios y creyendo en Dios resulta difícil seguir creyendo en Dios. Pero quienes han hecho la experiencia de dejarlo definitivamente, al fin y al cabo, tarde o temprano se dan cuenta que es más difícil aún sin Él. No. Suele ser así. A veces se permanece en esa lejanía, vaya a saber por qué motivos, por qué razones. A veces puede haber una especie de orgullo o de soberbia escondida más que visible, ¿no? De no querer dar la razón, de no querer dar el brazo a torcer, como decimos habitualmente, ¿no? Puede haber algo de eso. A veces es un enojo que se instala de una manera tal que no les permite sanar esa relación y esa herida, y queda entonces esa ruptura. Pero creo que son los menos casos, los casos que menos se dan. Creo que en general la persona finalmente, cuando se encuentra en serenidad y solo, y a veces en soledad, reflexiona, piensa y por lo tanto toma la decisión de retornar. Esto pasa no solo con los adultos, pasa muchas veces en la vida de los adolescentes y de los jóvenes, que parecería que por un tiempo, eso significa algunos años, a veces se alejan de Dios. Y a veces en realidad no se alejan del todo de Dios, a lo mejor se alejan de la práctica de los sacramentos o de algunos sacramentos. No ir a misa no significa estar lejos de Dios, significa no ir a misa, que no es que sea poca cosa, pero tampoco es un diablillo por eso, ¿sí? Las generaciones jóvenes a veces tienen formas y maneras de relacionarse con Dios y de expresar su fe distinta a la que nosotros los adultos o quienes tenemos otro tipo de formación, no voy a decir más formación, dije otro tipo de formación, bueno, consideramos como que si no participan de los sacramentos como que están alejados de Dios. Hay muchas formas de pertenecer al corazón de Dios. Hay muchas formas de expresar el amor a Dios. Para nosotros, los que entendimos, los que entendemos y los que creemos, los que
hemos logrado profundizar en este tema. Bueno, la forma de expresar el amor de Dios va por el camino de los sacramentos, por ejemplo, de los 7 sacramentos, particularmente de la reconciliación, de la Eucaristía, de la oración, etcétera, etcétera. Bueno, muchos de los que hoy se fueron, después volvieron. Por eso nunca hay que condenar al que se va. Hay que empezar a esperarlo desde el momento mismo que tomó la decisión de irse. Como hizo aquel padre generoso con los 2 hijos, ¿se acuerdan? El hijo mayor y el hijo menor, que desde el día que se fue de la casa, eso podríamos considerarlo en la actualidad casi que como una especie de apostasía, ¿no? Pero desde el día en que se fue de la casa, el padre lo empezó a esperar. ¿Es horroroso que se vaya de la casa? Claro que sí. Negó la paternidad. Le dijo que no le interesaba que sea su padre. ¿No? Eso es negar a Dios en la vida, es decir, no me interesa en mi vida, no me interesa tu persona en mi vida. Bueno, ¿qué hizo el padre? Desde ese día, dice, cada mañana salía a la puerta, al portón del campo, a ver si lo veía volver. Y ahí es donde en realidad lo que cuenta es la perseverancia de la fe adulta, no tanto de la fe del que se va, sino de los que quedamos. Y este también es un desafío en estos tiempos en la vida de la Iglesia. Algunos se desaniman porque cada vez somos menos. ¿Y cuál es el problema? Si la Iglesia empezó de 12, 13, 15. ¿O acaso ahora nuestra fe se va a edificar simplemente sobre una estadística de millones? No. Nuestra perseverancia tiene que ser, bueno, por una cuestión de convicción, de fidelidad y de amor de Dios experimentado en nuestra propia vida. Puede ser que todos lo dejen. Lo importante es que cuando estemos cara a cara con Él le digamos, yo Señor no te dejaré. Esto fue lo que pasó en el Evangelio. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarlo. Entonces ahora Jesús se dirige no a los 72, 80 o 100 y pico que había ahí, se dirige a los 12. Ahora sí Jesús a los 12 apóstoles solitos. Seguramente en algún momento después, posterior a este hecho, ¿no? Capaz que a la tardecita, a la noche, cuando estaba solo con los discípulos, Jesús los empezó a contar 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12. Y ustedes 12, ¿qué van a hacer ahora, muchachos? ¿Se quieren ir? No hay problema. La verdad que Jesús ahí en ese momento pone, como decimos nosotros en criollo, toda la carne en el asador. Mirá si no le quedaba ni uno. Podría haber sido. De hecho, unas horas después, un tiempo después, le quedó ninguno a Jesús. Que fue en el momento de la cruz. Le quedó su madre, que era discípula de él. Pero los otros prácticamente se fueron todos. Pero el que se vayan, vuelvo a insistir, no significa que tenemos que condenarlos. Porque en realidad después, gracias al retorno de esos, y a la perseverancia de unos pocos, se multiplican la fe de los creyentes, se multiplican los hombres y mujeres creyentes en Jesús. Esto fue lo que pasó después de la resurrección del Señor, y pocos años después, que dice que cada día eran más los que creían en Jesús, y dice que el Espíritu de Dios acrecentaba la comunidad. Bueno, estos sacudones, estos movimientos telúricos, intestinales en la vida de la Iglesia, se han dado siempre. El tema es que alguien quede siempre dando testimonio de la fe.
Porque el día en que se elimina la última semilla y no hay con qué reproducir, ahí sí estaríamos en una situación muy difícil. No sé qué haría Dios. Si ese día, después de esta pregunta, si hubiesen ido los 12, también los 12, yo creo que Jesús hubiese arrancado de cero, hubiese empezado de nuevo. Al otro día Jesús hubiese empezado de nuevo. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como iglesia. En muchas cosas tenemos que volver a empezar. Tal vez de una manera distinta, de una forma nueva, con una fuerza renovada, no sé, pero vaya a saber si estos no son tiempos en los que hay que retomar o recomenzar. No por algo la iglesia hace años que viene hablando de una nueva evangelización, de la reevangelización, de renovar. Siempre hablamos de de recomenzar, porque algunas cosas, me parece, unas cuantas, no están andando del todo bien, o por lo menos no conseguimos los frutos que a veces quisiéramos. ¿Ustedes también quieren irse? Quedaron las semillas. Dice que Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Y aquí viene el testimonio de fe. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Una de las cosas que yo creo que más necesitan nuestros jóvenes, las generaciones jóvenes, que muchas veces tienen alejamientos temporales, algunos definitivos, de la vida de fe o de la vida de la iglesia, lo que necesitan son estos pequeños restos, estas pequeñas semillas auténticas, no vanas ni vacías, sino auténticas, jugadas hasta el fin, que permanecen fieles e inconmovibles, pasen lo que pase. Cuando en medio de semejantes sacudones y tormentas nuestros jóvenes descubren que hay algunos bastiones de la fe donde ir a refugiarse en la vida, entonces rápidamente vuelven. Simón Pedro le dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes? Uno puede decir, bueno, lo que pasa es que Pedro ya estaba medio viejo y claro, ya estaba cansado. No, no estaba ni tan viejo ni tan cansado. Todavía le quedaba una larga vida y le quedaban grandes aventuras recorriendo casi el mundo conocido de aquel entonces, anunciando el Evangelio. Atravesó varias veces el mar Mediterráneo, sufrió naufragio, fue detenido, estuvo preso, finalmente muere crucificado como el Maestro, y cuando Pedro derrama su última gota de sangre, lo encontramos firme en la fe, no renegando de Dios, sino firme en la fe. Y la sangre de los mártires fue semillas de nuevos cristianos. La iglesia regó con la sangre de los primeros creyentes la semilla de los nuevos creyentes. Para que una semilla germine hace falta varias cosas, pero entre otras cosas humedad, riego, y hace falta calor, por supuesto. Bueno, la fe de los cristianos se multiplicó y germinó gracias al riego del martirio de hombres y mujeres fieles hasta dar la vida por Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nada ni nadie en nuestra vida de fe nos escandalice. En la vida de la iglesia en estos tiempos hay muchos escándalos. Y jodidos. Mucha de esta gente se fue escandalizada de lo que el mismo Jesús le dijo. Ahora los escándalos que tenemos en la vida de la iglesia son por otros motivos, no son por Jesús, sino son por la falta de testimonio de muchos consagrados. Pero lo cierto es que, insisto en esto, que nada ni nadie, por más grande que sean las debilidades en la vida de nuestra iglesia, que nada ni nadie nos aparte del amor del Señor.
Que como Pedro podamos decirle cada día, sobre todo aquellas veces que estamos sacudidos o tenemos a lo mejor algunas dudas, Señor, bueno, sí está, pero en definitiva, ¿a dónde iremos? Si te dejamos, ¿a dónde voy a ir? ¿En qué voy a creer? Si no creo en vos, Señor, ¿en quién voy a creer? Solo tú, Señor, y ahí viene la confesión positiva, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Era lo que Jesús le había prometido en su enseñanza profunda y que los había escandalizado a muchos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan tendrá vida eterna. Solo tú, le dice Pedro, respondiendo, tienes palabras de vida eterna. Bueno, para pensar, para reflexionar, para que nos ayude a sostenernos y a crecer en nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, derecha de juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos ahora pidiendo al Señor por todas nuestras necesidades. A cada oración pedimos, ayúdanos a permanecer en ti. Por la Iglesia, que quiere servir únicamente a Dios y al hombre, oremos, ayúdanos a permanecer en ti. Por el Papa, por su viaje pastoral a Irlanda, los obispos y todos los sacerdotes, para que fieles a su vocación crezcan en santidad. Oremos, ayúdanos a permanecer en ti. Por las autoridades de nuestro país que tienen la misión de decidir el destino de los que sufren, para que encuentren la solución justa. Oremos, ayúdanos a permanecer en ti. Por todas las familias del mundo, para que se reflexione en este día y se logre recuperar la importancia del matrimonio y la familia unida. Oremos, ayúdanos a permanecer en ti. Por todos los peregrinos que hoy están caminando a la casa del Padre y nuestra Madre María, para que descubran que seguir a Cristo es lo que trae la paz. Oremos, ayúdanos a permanecer en ti. Por todos los que trabajan en la infancia misionera, para que su caminar siempre sea para llevar el mensaje de Jesús. Oremos, ayúdanos a permanecer en ti. Por todos los enfermos, para que encuentren fuerza y esperanza en Dios. Oremos, ayúdanos a permanecer en ti. Por todas las intenciones particulares de cada uno de nosotros y de ustedes en sus hogares, para que todas sean atendidas por Jesús. Oremos, ayúdanos a permanecer en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bondad del Señor, Dios del universo, nos colma de bienes. Por eso, junto al pan y el vino, presentémosle el don de colaborar con el prójimo. Cantamos número 84. Mi vida tiene sentido cada vez que vengo a ti y te hago mi preferido para no
que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y conceda a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo darte gracias, Padre Santo, por tu amado Hijo Jesucristo, por Él que es tu palabra, creaste todo, y lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, fuera nuestro Salvador. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti este pueblo santo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos estará el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino. Así se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus amigos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos una a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pedimos por la Iglesia que se extiende por toda la tierra, por el Papa, nuestro Obispo, todos los sacerdotes y laicos. Lleva así a tu Iglesia a la perfección por el amor. ¿Cómo no pedirte por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos fallecidos? A todos ellos, Señor, admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad también de todos nosotros, para que, ayudados por la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos un día por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos confiadamente como el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de todo lo que nos perturba, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, regálanos la paz y la unidad. Tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Y saludamos a toda la audiencia de Radio María, de Canal 12, deseándole la paz del Señor Jesús. Que tengas mucha paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el pan vivo bajado del cielo, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La bondad del Señor, Dios del universo, nos colma de bienes. Por eso, junto al pan y el vino, presentémosle el don de colaborar con el prójimo. Cantamos esa es la ofrenda. Hermanos, con la fe humilde de Pedro nos disponemos a recibir a Jesús sacramental o espiritualmente. Nos regala la fuerza y el coraje para permanecer junto a Él. 315. Cantamos. Tenemos que seguir caminando en paz, esperamos una nueva esperanza. Es así que todo va a cambiar, resucitarás, esperamos un rato de esperanza. Vos sos la vida y sos la paz, vos sos nuestra esperanza. Sos el camino.
Oremos, hermanos. Padre, realiza permanentemente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte siempre y en todas circunstancias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios bendiga abundantemente, Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Gracias a Dios. Nos despedimos cantando a nuestra Madre María, número 240. Dios te salve María, llena eres